resistir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro... Muy, pero muy buenas noches en este día martes, ¿no? Estamos dando nuevamente un nuevo día, así que bueno, ya estaba por decir lunes, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados, pero ya cambiamos, ¿no? Así que cambiamos el día para el día martes, así que una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Somos el programa de Buenas Nuevas para tu Vida, una iglesia de aquel lugar de Santos Vega, 3780 Pablo Nogués, y bueno, cada lunes estábamos y hoy pasamos al martes. Así que damos gracias a Dios de nuevamente compartir con ustedes un espacio donde podemos hablar de muchísimos temas que tienen que ver con la actualidad, con la familia y siempre hablando de las cosas de Dios también, transmitiendo un mensaje y sabiendo de que este espacio es un espacio constructivo, es un espacio donde podamos construir desde este lugar. Te saludamos muy atentamente a cada uno de ustedes, aquellos que están trabajando, aquellos que están adentro de sus casas. Hace mucho frío, ¿no, Marga? Así es. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bueno, un saludo también para Sole, que hoy no pudo estar. Así que sí, la verdad que está haciendo mucho frío. Sí, hay que abrigarse. Hay que cuidarse. Las gripes invernales. Sí, es una etapa, justo estábamos charlando un poco, que te hace un poco que no sabes cómo hacer. Porque, por ejemplo, en el día estuvo lindo, pero bueno, por ahí si te desabrigas te agarra. Entonces tenés que cuidarte, hay que cuidarse un montón, porque de alguna forma son esas etapas donde una vez se descuida y ahí nomás te agarra la gripe y no sabemos qué más. Sí, hay tantas enfermedades, ¿no? Que de alguna forma van afectando al ser humano y bueno, pero damos gracias a Dios que podemos estar. Así es. Podemos estar y podemos acompañarte, ¿no? En este nuevo día de misión, sí, podríamos decir, ¿no? Estábamos el martes, sí, un día, mientras sea, no sé, un martes 13, ¿viste que hay gente estaremos igual. Viste que hay gente muy supersticiosa. Sí, ¿no? Que de alguna forma, viste, por ahí vos estás con la escalera, no quiere pasar. Sí. Porque resulta de que, no sé, te trae mala suerte. ¿Sí? Mala suerte, dicen también que no te casás más. Claro, así que no sé hasta qué punto también. No, sí. Y hay un montón de otras cosas, ¿no? Con ese tema de que de alguna forma que tenés mala suerte de esto, que el gato negro, que... bueno, qué bueno. Nuestro operador está diciendo. Operador nació el martes 13. Se hizo la luz cuando nació él. Se rompió todo mito. Bueno, viste que los mitos son estos cuentos que se van recontando y que muchas veces historias que no tienen nada real, pero sin embargo se van haciendo a través del tiempo como algo real, ¿no? En la representación, ¿no? En el imaginario de las personas. En el imaginario social se van creando estos mitos, como yo justamente una vez tuve que hacer un trabajo y me tocó mitos y hablamos de los ñoquis del 29. También. ¿No? ¿Viste? Eso que el 29 y que viste que siempre antes, no sé ahora, antes se ponía un billetito bajo para la suerte. Supuestamente te iba a traer más dinero. La verdad es que no sé si es tan cierto. Sí, eso, ¿no? Si no, todos estaríamos muy bien. No, hay que poner algún dólar ahora. Ahora un dólar, sería una bendición. Sí, pero bueno, todos estos mitos que de alguna manera se van recontando, ¿no? A través del tiempo, y hay tantos mitos, ¿no? De muchas cosas que de alguna forma a veces... como por ejemplo el hombre de la casa se sentaba en la esquina, en ¿no? En la punta de la mesa. Claro, ¿no? Claro, sí. Y ahí todos esos mitos que de alguna forma... Era tal cual. Era así, ¿no? Era así, se mantenía y no vayas así. A sacar el jefe de familia claro. Ahí, en la cabecera de la mesa. En la cabecera de la mesa, que por ahí ahora con las mesas redondas sonábamos, ¿no? Sí.
se acabó. Bueno, en mi casa hay mesa octogonal, así Claro, que no es así que redonda. no. Hay un Entonces lugar. todo ese tipo de cosas que antes se transmitían a través Sí. Y se iban pasando, se ¿no? iban De pasando, generación en generación. claro, de generación en Claro, generación, y sí, bueno, sí. y la gente era como algo Era verdadero, algo, ¿no? sí, era para respetar. Claro, para ¿No? respetar, Había que respetar el tema eso. de las lunas, de Las cosas que, ¿no? Que a veces... ¿Cuántas cosas? Si te ¿Cuántas pones cosas? a pensar, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas ¿no? cosas, ¿no? Que de alguna forma Sí. se transmiten y son, como decimos, pueden ser verdades o pueden ser cuentos, ¿no? Cuentos. Cuentos. Sí, por lo general Mayormente sí, son todos cuentos. cuentos, ¿no? Y que en el imaginario de la gente lo ven como una realidad. Como realidades, ¿sí? Sí. Y hay este tipo, como digo, mitos. En el campo hay muchos mitos, ¿no? Muchos. Muchos mitos, Sí, entonces es como que, bueno, también es respetable, ¿no? Sí, Es respetable se porque respeta. es Es verdad. respetable. Son creencias. Son creencias, ¿no? ¿No? Sí. Las creencias a veces se van transmitiendo de familia a De familia a familia, familia, es verdad. y uno dice, bueno, está bien, está mal, bueno, es la forma. Es que la se forma. tiene, ¿sí? A Sí, veces sí. somos medio irrespetuosos nosotros, a veces cuando hablamos de Claro. otra cultura, por ejemplo. Por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, Sí, de otra sí, cultura. Planteamos y nos ponemos en un lugar donde la verdad que no sabemos. No sabemos, No tal sabemos, cual, sí, no es sabemos. verdad. Es decir, cuando uno ve culturas como en aquel lugar más que todo oriental, ¿no? Sí. La cultura que tienen ellos, ¿no? Sí, Y sí. si vos los ves que hoy son una potencia mundial, ¿no? Son Y una potencia mundial. antes por tal ahí cual. uno los tenía diciendo, pero mirá esto. Sí, es verdad. ¿Se entiende? Estos Sí. orientales. Y uno ve cómo han progresado, cómo han avanzado, Cómo han avanzado en todo, en ¿no? todos los sentidos, Sí, que sí. hoy en día son Sí, por sí, ahí son potencias. son una de las potencias que de alguna forma van tomando todo lo que es el mundo, ¿no? Y Claro. uno por ahí antes decía, pero ¿dónde? Sin embargo, uno subestima a Sí. veces ciertas cosas y bueno, nosotros los argentinos somos así. Sí, ¿no? somos un poco, Sí, ¿no? ¿no? De Somos- subestimar al otro. Sí. Yo no sé si Tenemos vos fuiste esa alguna vez a característica. Córdoba. Sí, fui a Córdoba. Bueno, viste que en Córdoba un poco que hay el tema de los porteños es como un tema. como un tema. Sí, viste, los sí. cordobeses No lo nos soportan quieren. mucho, no nos quieren. Bueno, en varios lugares. Varios lugares. Sí, Sí, pasa ahí eso, no vienen sé, los porque ahí porteños. vienen los porteños y Sí, parece como que son muy cancheros los porteños, ¿no? Claro, Hablando claro. así. Tienen esa cosa que- es como todo, como decimos, ¿no? Por ejemplo, esto de los mitos, ¿no? También, por ejemplo, el También. tucumano tiene una fama de Una tal fama de cosa, tal ¿no? cosa. Que El santiagueño de el Dormilón. santiagueño de Dormilón, ¿no? Claro, Así que de alguna así que- forma dice que las patas de la cama tiene varices, varices. ¿no? Dice. Pero yo conocí santiagueños, son hiper trabajadores, Claro, ¿no? Pero bueno, sí. ellos tienen una etapa de lo que es la siesta, hace Claro. tanto calor que lo Que único no que tienen que dormir siesta, ¿y no qué les va a queda hacer? otra. No queda otra, sí. ¿no? Entonces, Es el imposible. entrerriano, Bueno, el entrerriano. que es muy cuentista, ¿no? Es muy cuentista Muy el cuentista, entrerriano, ¿no? Que sí, sí. cuenta y te habla, Y te habla historias habla, que no son verídicas, a veces te... Medio chamullero. Sí, digamos. sí, ¿no? Y Sí. así, ¿no? Tenemos Sí. diferentes provincias. Provincia con sus costumbres, Con sus costumbres, con sus tradiciones. tradiciones, ¿sí? Vos sabés que hace unos años fui a Catamarca Ujú. y fui a Esquiú, se llama Sí. Esquiú. Entonces fuimos a un pueblito, el pueblito Esquiú, un pueblo muy chico, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, no sé, calcular, no me recuerdo si 10, 15 kilómetros tenés un lugar donde hay aguas termales, ¿no? Ajá. Sí, aguas termales. Es increíble porque el lugar es espectacular. Pero ¿qué pasa? Hay como un mito dentro de lo que es De lo Esquiú, ¿no? Que en ese lugar hay como monstruos, como cosas Mira vos. sobrenaturales, Sí. ¿no? Entonces mucha de la gente No va. Mirá no vos. va. Se pierde. Se pierde eso. Y entonces cuando llegamos a ese lugar, en Esquiú, que encima tenés por temperatura, porque es agua termal, Claro. pero las piletas te echan de la misma piedra. Es algo, pero Hermoso. espectacular. O sea, vos encontrás gente de todos lados menos de ahí, ¿no? Es decir, Claro. vos decís que como el mito Hace que se puedan hace perder. que pierdan todo ese lugar turístico que vienen de Córdoba, había todos los cantidad de lugares, gente claro. de muchas provincias, Mirá vos. porque hay todo ese mito que te aparece el hombre no sé qué y que Claro. hay mucha gente se ha perdido, ¿no? En Claro. esos lugares y no sabe si puedes volver. Entonces
es como un miedo, ¿no? Sí, sí. Esos miedos en torno de que alguien dijo alguna vez, algo contó o algo habrá claro, pasado, algo no habrá sabemos, pasado, ¿no? no sabemos. Pero Entonces, bueno, de ahí ya el mito, ¿no? ese mito impide que ellos mismos, que están ahí nomás, claro, que pueden ir de poder y que disfrutar pueden ese lugar. disfrutar el agua termal, que es buenísimo para el Sí, cuerpo. buenísimo, sí, Ya sí, le digo, sí. vienen de todos lados y vos vas ahí, son espectaculares. Pero ellos Claro. no No van. Mira vos. ¿no? Entonces, vos decís todo lo que hace un mito, ¿no? Sí. Todo lo que hace un mito. Es a veces, muchas veces es hasta dañino, podríamos decir, un mito, ¿no? Claro, Porque sí. Es como que a veces te impide un montón de claro, cosas. te impide un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿no? Sí, Porque sí. es como este miedo a que no sabemos ¿Qué va a qué pasar? va a Claro. pasar, ¿no? Entonces, Claro. en este caso, yo recuerdo que me quedé asombrado porque yo llegué a ese lugar espectacular. Pero ellos mismos, la misma gente que me envió, me dijo, no, nosotros no queremos ir. Estaba generalizado. Estaba muy generalizado, no sé Claro. ahora, ¿no? Pero en es más, momento, sí. Ahí pasaba el Dakar que era, sí, pasaba tan todo. conocido. Sí, un lugar espectacular, Mirá pero sin vos. embargo, ellos tienen Había toda esa idea, ¿no? De no poder, ¿no? Entonces a veces uno dice, wow, lo que impide a veces los mitos, ¿no? Los mitos, sí, los sí, mitos es en todo ámbito, son ¿no? como barreras. Claro, a veces en mitos en la religión, en un Sí, montón de mitos, en un montón de cosas que se van creando y que no tienen nada que ver con las verdades, ¿no? Entonces, es como, no sé si vos compartís esto, pero antes, por ejemplo, el chico dice que lo ponían todo con venda para que no se quiebre, ¿no? Antes hacían todo ese proceso que dice que los chicos parecían unas momias. Parecían unas momias los chicos, es verdad. ¿No? Los bebés sí claro, se les ponía tantas cosas que uno para que porque si no se iba a herniar, porque si no se iba a desviar la columna, porque si no... No era terrible. Y no era tan así, ¿no? Claro, no. De hecho, hoy en día no nacen en una pileta, ¿viste? Los pibes nadando. Ya nadando, entonces, vos encontrás todo ese tipo de cosas, de creencias. De creencias, ¿no? Que se han transmitido a través de años, de tiempo. Y bueno, lo que vos decís con respecto a los niños es así. A los bebés la mamá venía, el abuelo, y le decían, no, envolvelo así. Claro. Ponerle esto, refajero, me parece que se llama, claro. si mal no recuerdo. Sí. Bueno, toda una serie de cosas que se le ponía al bebé y quedaba, la verdad que parecía una momia. Exacto. Algunos que del otro lado que tienen son grandes, se deben acordar, ¿no? Que de alguna forma, tal cual. en esa etapa de que se usaba el pañal, el otro, el de tela, el de ¿no te tela, acordás? que era Yo lo recuerdo mejor. que mi abuela justo habían salido los pañales descartables. Y bueno, compramos nosotros y mi abuela pensando que había que lavarlos, los lavó todos. Dice, Leo, no se secan nunca los pañales. Claro, ¿qué va a secarse? Claro, eso absorbió todo el gel y estaba esperando que se seque ella. Claro, porque era su hábito era de eso, tela, ¿no? Claro, de alguna forma decir el chiripá, ¿no? El chiripá, sí. Estamos volviendo muy antiguos, ¿viste? Estoy haciendo memoria, mirá que... Pero bueno, todas esas cosas que se fueron modificando. Sí, ¿no? se fueron modificando y hay cual. cosas que... Y bueno, hay mitos que precisamente por este tipo de cosas desaparecen, ¿no? Claro. Sí, y hay otros que continúan. Continúan y se van creando. Y se van creando otros mitos que de alguna manera te afectan o te hacen bien o no te hacen bien. Hay familias que son como con muchos mitos, ¿no? Que esto, que aquello, muy exagerado. Sí, así que, es verdad. Pero bueno, ahí detrás de todo eso, esto que decís vos, que a veces no son buenos. No son buenos. ¿no? Algunos te perjudican. Porque siempre tienen algo ¿viste? En el caso, por ejemplo, las mujeres que padecen violencia, los mitos son terribles. Claro, son devastadores para la mujer. Claro. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que también. Sí. Entonces hay cosas que se van. Por ejemplo, hoy en la actualidad lo que de alguna manera se es más compartido el tema del machismo, ¿no? Es decir, claro. El tema del machismo era algo que de alguna manera, pero hoy vemos que tenemos una sociedad que hay cosas que va modificando. Que se va modificando. Una de las cosas las que decíamos al principio, ¿no? De sentarse ahí en la cabecera de la mesa. Claro. Y bueno,
se ha modificado. Yo Claro, creo que ya eso claro. muy poco No, se no, da, no sé. seguro. Pero se ha modificado Sí, ese mito, yo ¿no? me contaba mi abuela en su tiempo que, por ejemplo, los hijos, si venía a comer su papá, venía a comer y comía con su esposa, y los hijos aparte, por ejemplo, mira. en una etapa, ¿no? Claro, sí. Se tenía todo ese tipo de costumbre. Claro. O, por ejemplo, los chicos a determinada edad usaban pantalón largo. Pantalón ¿no? largo, es verdad. A Usaban... veces eran un poco grandotes. Claro, era un y poco seguían grandote, usando ¿no? pantalones Entonces, cortos. claro, entonces había todo ese tipo de formalidad, ¿no? Que, por ejemplo, entonces, todas esas cosas se fueron modificando, ¿no? Y a veces uno va entendiendo que hay cosas que han sido buenas y hay cosas que realmente no han generado. Bueno, hoy tenemos un tema lindo hoy, ¿no? Hoy es un tema lindo, la Sí, verdad tenemos que sí. un tema que de alguna forma tiene que ver con el temperamento, qué tipo de temperamento tenemos o qué es el carácter. Fíjense que a veces este tema de diferencial, qué carácter, viste que está esa... Sí, eso que siempre dicen, Sí, ¿no? ¿no? Este sacó el carácter del padre. Sí, el carácter del abuelo, ¿viste? Carácter Más del si encima es abuelo. descendiente de Tano, bueno, él está escuchando a los Tano, ¿no? Si es descendiente de Tano, pero vea qué carácter, ¿no? Entonces a veces un poco la idea es hablar acerca de este tema que tiene que ver con el temperamento, ¿no? Qué tipo de temperamento somos y qué diferencia hay con el carácter, porque el carácter a veces lo queremos cambiar, se cambia, no se cambia, que se puede cambiar el carácter, y no sé, ¿viste? Habría que ver, ¿no? Habría que hay ver, personas ¿no? que, bueno, a veces estamos descontentos de cómo somos, ¿no? A veces estamos muy descontentos como somos y a veces hay una película que está muy linda, que es de chicos, ¿no? Que habla de que a veces uno tiene un montón de emociones, ¿no? Y cómo trata de intensamente, creo que se llama. Sí, intensamente. Que habla mucho de las emociones, cómo uno tiene que aprender a vivir, ¿no? Con las diferentes emociones, con la alegría, con la tristeza. A veces somos personas, pero tiene que ver con esto, ¿no? De que es qué temperamento, qué me pasa con esto del temperamento, qué temperamento tengo, ¿no? A veces no sé. ¿Por qué en la vida soy así? ¿Por qué soy así, no? Y me pregunto, ¿no? Y estoy peleándome conmigo mismo cuando tiene que ver con algo de innato mío, ¿no? Y que a veces no llego a aceptarlo, no tengo esa aceptación. Entonces, un poco, de alguna forma, tenemos esta idea acerca de qué es el temperamento, ¿no? Es decir, ¿qué es el temperamento? Según la definición psicológica, el temperamento es el término temperamento, se refiere a la combinación de aspectos biológicos que nos caracteriza desde que nacemos y tiene una duración estable a lo largo de la vida. Además, el temperamento se encarga de regular nuestro comportamiento y conducta en distintas situaciones. Existen diferentes tipos de temperamento que de alguna manera vamos a ir viendo, pero tiene que ver con algo innato. Es innato. Sí. Exacto, tiene que ver con... Viene con nosotros. Exacto, viene con nosotros. Una combinación genética, es algo que de alguna manera tiene que ver con algo que nacemos. Que nacemos, sí. Entonces, es un tema, el tema del temperamento, porque bueno, uno por ahí de alguna forma quiere cambiar eso, pero y a veces vive enojado con uno mismo, ¿no? Porque soy de determinada manera y sin embargo tiene que ver con esto, que he nacido de esa manera. Claro. Y sí, no me acepto, ¿no? Claro. Ahora, el temperamento, ¿no? Es, como vos decías, es innato y ¿se puede modificar o no? ¿Qué decís? Yo pienso que no. Pienso que el temperamento no se modifica. Algo que es innato, no sé. Es innato, ¿sí? De alguna forma se caracteriza de si es biológico, ¿sí? Y que de alguna forma... viene con nuestros genes. Viene con nuestros genes, ¿sí? Claro. Yo pienso que muchas veces nosotros, como hablando un poco del tema, ¿no? Sí. Es decir, tiene que ver con que a veces hay una construcción de que deberíamos ser de determinada manera o que esto es mejor para que vos... es como que de alguna manera siempre está el tema de que debemos ser de determinada manera por una construcción social, pero en realidad nosotros vamos de alguna manera modificando ciertas cosas, pero no tiene que ver, somos esto que somos, claro. ¿No? Esto que somos, que a veces tenemos que aceptarnos. ¿No? Y esto es algo, soy de esta manera y punto, ¿no? Es decir, sí.
tengo esta sí. tendencia, ¿no? Tengo esta forma, soy más enérgico para esto que lo soy otro. para el otro soy menos enérgico, Claro. Tengo más pasión para algunas cosas, menos pasión para la Para otra, ¿no? tal cual, sí. Entonces es un tema, ¿no? El temperamento nacemos, es algo biológico, es algo genético, es algo que es dado. que es dado, que estamos, Claro que ¿no? Entonces tenemos de alguna forma de alguna forma tratar de convivir con nuestro temperamento, ¿no? Nuestro Tal temperamento cual. que de alguna forma nos caracteriza por ser de determinada manera, ¿no? Sí. Y de ese temperamento, bueno, un poco como que van a ser después el carácter, ¿no? Exacto. ¿No? Claro. Estaría bueno también mencionar los tipos de temperamentos que Claro, sí, vamos a lo largo de la charla que podamos tener en esta noche, vamos a ir hablando de los diferentes tipos. ¿Qué es el carácter? La definición de carácter hace referencia a la manera en que las personas expresamos nuestro temperamento, ¿sí? Interno e innato, pero en este caso no se da una estabilidad tan marcada como en el caso del temperamento, ya que en el carácter sí que se pueden dar cambios a medida que pasa el tiempo, así pues estas modificaciones son posibles porque las personas aprendemos con el tiempo, ¿sí? La experiencia, la función, de alguna manera vamos nosotros aprendiendo, ¿sí? El carácter es esto que regula esto interno de esto que soy, ¿no? El carácter nos va a dar ese freno o nos da rienda suelta, ¿no? Y si tenemos esa actitud, dice la función aprendida, se van realizando una serie de cambios en el carácter o no, dependiendo de los beneficios que conlleve, ¿no? O sea, a veces tengo que pensar que el carácter son eso que vamos modificando. Lo que se va modificando. Sí, y también se va dando por el medio, por el contexto donde estás. Tal cual. ¿no? Tal el carácter cual, tiene que ver también con el ámbito. Con el ámbito donde estás. Sí. Por ahí si yo tengo que, no sé, me ha tocado nacer en un ámbito donde hay violencia, claro. Seguramente, o hay personas con ira, seguramente mi carácter va a guiarse un poco en función a eso. Claro. ¿No? Claro. Porque va a ser en el medio donde en el medio donde me crié, digamos, ¿no? Nací o me eduqué o tal lo que cual, sea. Tal cual. Es así. Ahora si me crió en una familia donde prima el amor entre uno y otro, seguramente mi carácter también va a ser otro. Claro. ¿No? Claro. Podré sobrellevar mejor las cosas, los problemas. Sí, que lo importante es la construcción, La ¿no? construcción. La construcción de esto, ¿no? Uh-huh. Y la aceptación de esto de que soy, ¿no? Diferencia entre el temperamento y el carácter. Tanto el carácter como el temperamento son un conjunto de características de las personas que definen la personalidad. Claro. Dice, el principal Fíjate diferencia. Una cosa va llevando a la otra. Claro, sí. Dice, la principal diferencia entre el temperamento y el carácter es el origen, mientras que el temperamento es biológico e innato. Claro, en eso tenemos que diferenciar, ¿no? Claro. Que biológicamente nacemos con un temperamento, sí. Mientras que el temperamento es biológico e innato, el carácter es aprendido. Aprendido, exactamente. Claro, entonces ahí vamos viendo, en este sentido, cuando pretendemos describir exhaustivamente a una persona, normalmente recorremos los detalles, aspectos que definen el carácter de esa persona, ya que el carácter es lo que la persona muestra a nivel social. Claro. La segunda diferencia que entre el temperamento y el carácter deriva de la primera, que es la posibilidad de modificación, ¿sí? Claro. El temperamento, al ser biológico, es más estable y se mantiene igual, mientras que el carácter es aprendido. Claro. Va sufriendo modificaciones. Se va modificando. Claro. ¿Sí? Es decir, decimos que el temperamento tiene que ver con algo innato, biológico, que viene con nosotros. Exacto, que lo mantenemos en el tiempo. Claro. Y el carácter, como dijiste vos, es algo que el medio ambiente nos va a ir moldeando. Nos va moldeando. ¿no? ¿sí? De alguna manera. Y a veces la vida, ¿no? Y la vida misma. ¿no? Sí. Porque a veces uno dice, qué carácter que tenías antes, ¿no? Y después vas cambiando, ¿no? Vas modificando. ¿Qué es lo que te pasó? Cual. Y bueno, la vida te va aprendiendo. Sí, ¿no? sí.
Entonces podemos ver que de alguna manera podemos ver que hay una diferenciación en estas dos. El temperamento es esto innato que voy a nacer y que bueno está dentro de, vamos a ir viendo, siempre, ¿no? Claro. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, que son los cuatro humores, podemos decir. Pero el carácter se va modificando con el tiempo y tiene que ver con un contexto. Con un contexto. Sí, porque a veces hay personas que parecieran con un carácter y vos te acercás y ese interiormente es un... Sí, como se dice, un pan de Dios. Claro, o te acercás a una persona como parece? El gato con bota, ¿viste? El gatito ese que lo ves todo así, es una fiera. Claro. Entonces, a veces las apariencias engañan, ¿no? A veces tenemos una noción de que a veces somos tan fuertes y que nos presentamos delante de la gente con un montón de mecanismos y somos esa persona y es por ahí capaz que interiormente nada que ver. Porque hay otro tipo de temperamento, claro. ¿no? Pero bueno, el medio ambiente ha creado esa persona, ¿no? Esa personalidad que a veces esa matriz social, ¿no? Claro. Donde naces y bueno, eso tiene que ver con la cultura, claro, ¿no? También, porque eso también te va a ir formando. Sí. Dice, en definitiva, como hemos podido evidenciar, el temperamento y el carácter son dos conceptos fácilmente combustibles por la relación que da entre estos, ya que ambos son parte de la personalidad. Claro. ¿Sí? Entonces es algo que mutuamente, de alguna manera está relacionado. Están relacionados. Fíjate, ¿no? El tercer concepto que mencionaste, la personalidad. La personalidad, sí. ¿No? Así claro. Que eso define la personalidad. Claro, sí. Entonces es un poco que de alguna forma, como decimos, a veces mostramos ser algo que no somos, ¿no? Tal cual. Gran parte de las personas tenemos muchísimos mecanismos de defensa, ¿sí? O porque hemos sido lastimados. Claro, entonces tratás de poner esos... Se activan esos mecanismos que de alguna forma internamente por ahí no lo somos, ¿no? Claro. Es decir, internamente tenemos un temperamento diferente por ahí, ¿no? Como por ejemplo el melancólico, ¿no? Claro. ¿Sí? Esto de ser melancólico a veces te preguntan, ¿está bien ser una persona tranquila, media triste? Y entonces te dicen, pero ¿está bien, está mal? Y no está mal, ¿no? Porque no está mal, porque no tiene que ver con que toda la vida lo manifiestes desde otro lugar, ¿no? Claro, no podés estar tampoco siempre es aprender, alegre, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si pasa, a veces momentos donde uno por ahí tiene te lleva a pensar, a reflexionar un montón de otras cosas, ¿no? Y no podemos estar peleados con eso también, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que somos de esa manera. Exactamente. ¿Qué te parece si vamos a una tanda? Dale. Y luego seguimos a ver qué carácter tenemos. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. ¿Buscas productos de limpieza? Química Quimiclo te ofrece la mejor calidad y precio en lavandinas, cloro, desodorantes, esencias, jabones líquidos y muchos productos más. Química Quimiclo. Somos fabricantes. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Escuchá estos precios. Jabón líquido tipo Ariel, 34 pesos el litro por mayor. Cloro, 40 pesos el litro.
Suavizante, 30 pesos el litro. Gran variedad en artículos para mantenimiento de piletas. Estamos ubicados en la calle General Pacheco 3278. Don Torcuato, podés pedir nuestro catálogo de precios a nuestro WhatsApp 11 23 36 0601. 11 23 36 0601. Química Químico. Llegó a la ciudad de Granbur, Morena, la papelera. Morena, la papelera. Con los mejores productos y precios de la zona. Estamos en Boulogne, José León Suárez, San Martín y ahora también nos encontrás en Granbur. Cajas para pizzas, fondo, Folex, bolsas camiseta, bolsas en rollo, sobres para facturas y tortillas, potes para helado. Todo tipo de descartables para tu evento, artículos de librería, utensilios para repostería, rollos de cocina, papel higiénico, ventas por mayor y menor. Lo que buscas lo encontrás en Morena, la papelera. Estamos ubicados en Francisco Seguí, número 1544, frente a la estación de Granbur. Para consultas o envíos, mándanos un WhatsApp al 11 68 16 32 31. 11 68 16 32 31. O al 11 35 84 41 55. 11 35 84 41 55. Estamos en Instagram como Morena la Papelera y en Facebook como Morena Papelera y Distribuidora. Atención Barrio La Loma y Parque Alvear. Llegó Todo Suelto Katy. Todo Suelto Katy. Gran variedad y el mejor precio en alimentos balanceados para mascotas. Y todo tipo de accesorios. Productos de limpieza. Envíos a domicilio sin cargo. Hacenos tu pedido al 11 66 60 45 07. 11 66 60 45 07. Nos encontrás en Colpayo 1940. Entre Gutiérrez y Uriburu. Todo Suelto Katy. ¿Estás cansado o cansada de las cucarachas? No te preocupes, nosotros te solucionamos el problema. Fumigaciones Aayó. Fumigaciones Aayó. Combatimos todo tipo de plagas. Las eliminamos sin tóxicos ni olor. Atención comercial y particular. Countries, clubes, departamentos. Aceptamos tarjetas y mercado pago. Contactanos al 11 54 72 29 80. 11 54 72 29 80. Nuestro Facebook Fumigaciones Aayó. Estamos en Instagram como Aayó Fumigaciones. Aayó Fumigaciones. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada. Banco de chapista. Todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007 5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario.
Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme. Bien, continuamos con este tema tan interesante, ¿no? Que tiene que ver un poco a veces si nos tratamos de amigar con nosotros, ¿no? A ver qué nos pasa a veces con nosotros, que estamos tan enojados con nosotros mismos, ¿no? Y por qué soy de determinada manera, y por qué no hablé, por qué no soy tan tímido, ¿no? Tan introvertido, o bueno, tengo este carácter que me hace meter la pata, ¿no? Sí, a veces tantas reflexiones, ¿no? Tantas cosas que a veces estamos como muy enojados, ¿no? No nos aceptamos como somos, ¿no? O hay un otro que nos está diciendo, pero ¿por qué no te callás? ¿No? Y a veces tiene que ver con esto, ¿no? Que estamos hablando del temperamento que tenemos, qué tipo de temperamento tenemos. A veces tenemos que descubrir un poco, a veces, qué nos pasa con nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Esto de quién soy. Y el temperamento dijimos que es algo innato. Es innato. Algo biológico, que nacemos con un temperamento, ¿sí? Y se va a manifestar a través del carácter. Y a través del carácter, sí, que es como esto que nos regula, ¿sí? Y a su vez también tiene que ver con esta construcción, ¿no? Que dijimos que el carácter tiene que ver con qué ámbito, como dijiste vos, ¿no? Claro. Un poco tiene que ver a veces ¿en qué ámbito estamos? ¿En qué ámbito estamos? ¿Sí? Entonces a veces tenemos diferentes ámbitos que nos hacen de determinada manera. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de los temperamentos. Ajá. La clasificación de Hipócrates dice, ofrece 4 tipos de temperamento, es decir, clasifica el temperamento en 4 tipos distintos según su característica. Los 4 tipos de temperamento son el temperamento sanguíneo, temperamento colérico, melancólico y flemático. ¿Sí? Son esos 4 temperamentos que de alguna manera hay toda una historia, ¿no? Detrás de todo eso, ¿sí? Del tema de la bilis y todo el tema de cómo de alguna manera se relaciona. Un término médico, ¿no? Claro, se toma de ahí. Exacto, se toma desde ese aspecto científico, ¿no? Y se plantea esto de que, bueno, somos sanguíneos, somos coléricos, somos esto que somos, ¿no? Y está relacionado con un montón de teorías también, ¿no? Pero tiene que ver con qué tipo de temperamento tenemos, ¿sí? Vamos a comenzar con el sanguíneo. Comencemos con el sanguíneo, ahí está. ¿Sí? El temperamento sanguíneo es considerado como el temperamento cálido, ¿sí? Y húmedo, debido a su exceso de sangre. Este tipo de temperamento se basa en su sistema nervioso rápido y equilibrado, que fomenta a la personalidad que posee un nivel elevado de sensibilidad, un grado de bajo de actividad, poca concentración, una elevada flexibilidad ante los cambios, etc. ¿Sí? Este tipo de temperamento, es decir, el temperamento sanguíneo, es propio de la persona cálida, alegre, optimista, extrovertida, comunicativa, habladora, entusiasta, sociable, de gran sensibilidad. Las personas con temperamento sanguíneo son personas emocionalmente inestables, egoístas, ¿sí? Egocéntricas, si hablamos de lo negativo, de lo ¿no? negativo, sí, las debilidades. Las debilidades, claro. Es decir, existen las fortalezas y debilidades en este caso, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que es una persona cálida, alegre. Optimista, extrovertida, expresivo, claro, que expresa, muy comunicadora, habla, ¿no? Es entusiasta, ¿sí?
Pero también tenemos Tiene sus esto que debilidades. tiene sus debilidades, emocionalmente inestable, egoísta, egocéntrica, indisciplinada, Ajá. con poca fuerza de voluntad, quiere ser el centro de la atención, hace lo posible por ello, Claro. son inquietas, despreocupadas, desorganizadas, a pesar de ser extrovertidas, demuestran ser personas inseguras, suelen ser personas que se anteponen a los sentimientos y los pensamientos en los momentos de tomar decisiones, presentan una fácil excitabilidad, dice, de los sentimientos, ¿no? Estos sentimientos son profundos ni son inestables en el tiempo, emocionalmente necesitan mucho afecto, ¿sí? Y tienden a tener un humor muy variable, ¿sí? Mira vos. Mira vos, ¿no? Todo por un lado, todo lo pareciera que es lo mejor, ¿no? Porque expresivo, claro, comunicador, cálido. Claro. Cuántas cualidades buenas. Cuántas cualidades buenas, ¿no? Que ¿no? si uno lo mira así, decís, bueno, quiero ser sanguíneo. Sí, sí. Pero después, bueno, tiene sus debilidades. Tiene sus debilidades, claro. Sí, que tiene que ver con esto de ser inestable, a veces egoísta. No quiere decir que se vayan en los excesos, ¿no? Porque No, a veces no, hay personas que pueden ser más equilibradas, ¿no? Claro. Pero son indisciplinadas, ¿sí? Con muy poca fuerza de voluntad, ¿sí? Necesitan ese. Y que esto de querer llamar la atención, ¿no? También hay Siempre personas, ¿no? Que, sí, viste, que que todo el siempre tiempo quieren sí, llamar la llamar la atención, decir, atención. este siempre quiere tener la última palabra, quiere ¿no? tener Por la decir. última palabra también. El tema de esto, que está bueno para que lo pensemos también, esto de que hay fortalezas y debilidades. Exactamente. ¿Sí? Mirarlo Porque, desde ahí. claro, el temperamento también tenemos que pensar, ¿no? Desde que nosotros tenemos como ciertas cosas, cualidades buenas, pero que a veces tenemos Debilidades. claro, debilidades o esas carencias que a veces. Claro. Y son esas cosas que a veces nos enojan, ¿no? Sí, nos enoja porque decimos, che, pero qué irresponsable que soy, ¿no? Claro. O por qué no hice determinada Claro, cosa, ¿no? Entonces, claro. ¿qué es lo que me pasó, no? ¿Qué me faltó motivación? Es decir, Claro. tiene que ver con eso, ¿no? De que a veces nosotros no tenemos ese conocimiento de nuestro propio temperamento, ¿no? Y que a veces tenemos, somos, en este caso, lo que es el sanguíneo, es egocéntrico por momentos, ¿no? Piensa en sí mismo, ¿no? Tiene esa poca, podemos decir, continuidad en algo, pareciera, ¿no? Que pareciera es como como muy sí, inestable, muy ¿no? inestable. Entonces, podemos ver que a veces, como decimos, todas estas debilidades que tenemos son parte de este temperamento, de esto que soy. De ¿no? esto que soy yo, claro, Sí. es así. Entonces, de alguna manera, ese sentimientos son profundos, inestables en el tiempo, emocionalmente necesitan mucho afecto. Y tienen Mirá que vos, tener ¿no? Una carencia de mucho afecto. mucho afecto, ¿sí? Entonces, encontramos de que, de alguna forma, en este temperamento podemos pensar de que estas debilidades que tengo parece que fuera lo peor. Ahí está el punto, ¿no? Claro, claro. Porque esa es la aceptación, el Sí. poder aceptarnos de que sí tenemos cualidades buenas, ¿no? Claro. Que hay muchas cosas buenas, Claro. pero también tenemos estas cosas Esas que, cosas que también hacen que por ahí, como decís vos, con los años podés ir modificando. puedes trabajarla, Claro, y ¿no? podés trabajarla. El carácter mismo va Sí, de se va. alguna manera modificando. Entonces, esto tiene que ver con algo que tenemos que empezar a aceptar, ¿no? Y muchas de las personas que están del otro lado, la verdad, la primera vez que escucho, dirán, ¿no? Claro, ¿no? Porque, claro, todo lo que che, tiene que ver con el temperamento. claro, vos decís, pero estoy enojado conmigo y resulta que Qué bueno. esto es lo que esto soy, es lo que ¿no? soy. Y tengo esto y tengo que aprender a convivir y tratar de decir, bueno, si no soy tan estable, voy a decir, bueno, Claro, voy voy a a ir modificando y trabajando en eso, ¿no? Es trabajando en eso, claro. Sí. Indisciplinado, ¿sí? Emocionalmente Además, inestable, ¿no? así. Que es necesario también que haya debilidades. Claro. Porque si no, seríamos como perfectos, Claro. ¿no? En el caso de este temperamento que es el sanguíneo, ¿no? Es necesario que haya también debilidades, porque Tal si cual. no, Tal seríamos como cual. muy... Tal el cual. ego muy grande, quizás. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con esto de que de alguna manera, como seres humanos, tenemos un bagaje de cosas, ¿no? Claro. Y esto,
uno puede decir, bueno, yo nací con este temperamento, claro, y estoy construido mi carácter se va construyendo en un ámbito, ¿no? Que de alguna forma a veces ese ámbito me puede ayudar a amarme o me puede ayudar a odiarme, ¿no? Sí, o me puede limitar o me puede... Exactamente. Y a veces el potencial que tenemos como personal es muy limitante, nos va limitando un montón de aspectos que tienen que ver con que no me acepto, ¿no? Claro. Sí, porque digo, bueno, no soy... por ejemplo, hay personas que tienen este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, soy una persona inestable, entonces como soy inestable no hago determinadas cosas, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y no hago una carrera o no hago ciertas cosas porque bueno, soy inestable, ¿no? Claro. Pero bueno, soy inestable, pero puedo modificarlo. Claro, puedo modificar, siempre se puede modificar. Claro, ¿viste? Porque a veces uno dice, no, pero tengo todas estas cualidades buenas, pero me faltan esta, y con esta me abrazo más de las cosas por ahí, no sé si llamarle negativa, ¿no? Porque es parte de nuestra persona. Claro, ¿sí? Sí. A veces nosotros le llamamos negativa a cosas que realmente... Sí, que no, sí. Sí, que tiene que ver con que me equilibra, me da un equilibrio. Exactamente, esa es la palabra, un equilibrio, sí. Claro, porque uno dice, bueno, pero esto tengo, y sí, pero eso también te va a equilibrar. Porque vos fíjate, acá sí, si tenemos una persona 100% alegre, claro, optimista, extrovertida, comunicativa, todo bien, entonces voy a decir, che, ¿qué onda con este? Claro, no creo que exista una persona ¿se entiende? Entonces, en este aspecto va dándome un equilibrio como persona, ¿no? Claro. Es decir, esto es como decir, bueno, ¿la frustración te ayuda en la vida? Sí. Y sí, la verdad que sí. Si no hubiera... que me hayan dicho una vez que no, claro, y está bueno. Sí. Está bueno, porque ese no me ayudó. Es un aprendizaje, claro, ¿no? Porque me dice, bueno, en el momento no lo entendí, ¿no? Claro, no pasó, ¿no? Pero claro, después una vez como nuestros padres, ¿no? En algún momento nos dijeron no, y bueno, lo odiamos. Claro. Sí. Tal cual, es verdad, ¿no? Cuando veníamos. Entonces, ese no, ¿viste? Significó para nosotros algo, la muerte parecía. Claro. Y sin embargo, con los años te das cuenta que sí, que estuvo bueno. Que estuvo bueno. Claro, que fuera así. Que fuera así porque, ¿qué? Me ayudó a que modifique un comportamiento, me libró de cosas, ¿sí? ¿No? Porque a veces uno cree que como joven se lo sabe todo, y a veces con el tiempo te das cuenta que vos aprendés con la vida, ¿no? La vida, exactamente. Y son esas cosas. Entonces uno puede decir que de alguna forma el temperamento, en este caso el temperamento de esto que estamos tratando, tiene que ver con que por un lado tenemos esto bueno, pero estas cosas que de alguna forma me van a estabilizar. Claro, te van a estabilizar y te equilibran. Claro. Es verdad, y ¿no? Como decimos, otro de los puntos importantes que tiene que ver con de la aceptación. Sí. Aceptar, ¿no? Aceptar como uno aceptar que esto que soy también, que soy un poco egoísta y que no me gusta compartir, la verdad que bueno, y que soy un poco indisciplinado, también, ¿no? También claro, aceptarlo, que bueno, emocionalmente inestable a veces, ¿no? Voy que allá, ¿no? Que claro, quiero sobresalir, que quiero ser el centro de la atención, y bueno, pero tiene que ver con esto que soy, ¿no? Entonces, el poder aceptarme, el poder decir, bueno, che, realmente tengo que aprender a amigarme con estas cosas, me hacen poder tratar de ser mejor, porque al aceptarte como sos, podés ir mejorando aún más. Claro. Porque vas trabajando todas estas cosas que son aparentemente negativas, y las vas trabajando, y bueno, entonces ahí es como que vas a ir mejorando. Claro. Y te vas a ir aceptando también, ¿no? Que eso es lo bueno. Tal cual. El temperamento que de alguna forma
podemos decir que está bueno este temperamento, porque hay muchas cosas buenas, ¿no? Hay muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Cuando lees, lo empezás a leerlo, decís, wow, sí, bueno, qué lindo sería decir, ¿no? Claro, sí, ser cálida, alegre, claro, optimista, extrovertida, pero ¿quién es Tinelli? No sé quién es, ¿viste? Entonces, comunicador, y por otro lado después cuando vienen con el otro baje de cosas, y bueno, pero esto tampoco es tan... no es tan... Claro. Entonces, tiene que ver con que estas cosas nacemos. Sí, nacemos, es innato, es biológico, está en nosotros, ¿sí? Y que el carácter son estas cosas que va regulando este temperamento que tengo, ¿sí? Y que de alguna forma el carácter tiene que ver con un vínculo, con esta construcción, ¿no? Sí. Como dijiste, un poco la matriz social donde nacemos. ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso. Un poco decimos el tema violencia, ¿no? Claro, también. Uno nace y bueno, tiene esa tendencia, ¿no? A tener este tipo. Claro. Bueno, por eso está bueno porque se puede modificar, ¿no? Tal cual. Si crees que sos violento porque tu matriz fue violenta, no, puede modificar. Sí, por ejemplo, se dice que el violento puede cambiar, ¿sí? No así el psicópata. ¿no? Claro, el psicópata no. No, claro. pero sí el violento puede modificar si da cuenta, si hace son terapia. Cosas que han sido aprendidas, ¿no? Sí, son conductas aprendidas y que bueno, que hay como un manto de a veces de ¿cómo podemos decir? De tantos mecanismos que la genera este tipo de aptitud, ¿no? Sí. Bueno, tenemos el temperamento colérico. El colérico. El temperamento colérico se define en un sistema nervioso rápido, desequilibrado, que se caracteriza por provocar que las personas posean un nivel elevado de sensibilidad y actividad, de atención y de concentración. Son personas flexibles a los cambios. Este tipo de temperamento, es decir, el temperamento colérico, hace referencia a aquellas personas que demuestran ser rápidas, muy activas, audaces, excitables, irascibles, prácticas, ¿sí? En la forma de sus decisiones, autosuficiente, independiente, extrovertida, pero no tanto como las personas sanguíneas. Se fijan metas, ¿sí? Objetivos, son personas ambiciosas, ¿sí? Intuitivas, calurosas, voluntariosas, decididas, con opiniones firmes, imponentes, dominantes, manipuladoras, sí, creativas, de muchas ideas, planes, metas, objetivos. Se consideran ellas mismas muy capaces de lograr lo que se proponen. Entre otros, además, cabe destacar que se trata de personas con una gran facilidad para encender y descargar emociones, ¿sí? Fíjense, ¿no? Emociones con una gran intensidad, ¿sí? Entonces acá tenemos este temperamento que es el colérico, ¿sí? Que de alguna forma el colérico está como esto del líder, ¿no? De esa persona que tiene esta capacidad de liderar también, ¿no? Entonces vamos a pensarla, ¿no? Que son rápidas, muy activas. Audaces, ¿sí? Que de alguna manera tienen esa capacidad de tomar decisiones. Fíjense que a veces con este tema de estas personas uno dice, wow, ¿no? ¿Cómo pudiste resolver esto de forma tan rápida, ¿no? Porque tienen esa capacidad receptiva y de alguna manera capacidad activa de poder resolver, ¿no? La toma de decisiones, autosuficiente, independiente, ¿sí? Extrovertida, pero no tanto no es lo mismo que la persona. Sí, pero mira, vos fíjate que tiene la capacidad de ser líder, ¿no? De liderar. De liderar, sí. Y vos fíjate que dentro de esto también vos podés encontrar líderes buenos y malos, ¿no? Sí, seguro. Porque de alguna manera hay líderes que de alguna manera generan cosas buenas dentro de un contexto y hay líderes que no. Sí, son destructivos. Son muy destructivos, ¿no? La capacidad de liderar, mayormente se dice que muchos de los coléricos están en el ámbito de liderazgo siempre, ¿no?
está en esa actividad, ¿no? Y tenemos también estas cosas que uno dice, bueno, de alguna forma son personas voluntariosas, decididas, firmes, ¿sí? Imponentes, dominantes. Y acá encontramos algo importante que tiene que ver con esto de que a veces llegan, como tienen esa capacidad de líder, son manipuladores. Son manipuladores, sí. Entonces manipulan. Claro que situaciones. manipulan la situación. Entonces encontramos de que, bueno, todo ámbito, yo pienso que todo ámbito de lo que es liderazgo tiene que ver, pienso que es muy importante, ¿no? Todo lo que es el liderazgo es muy importante cómo está la persona psicológicamente, ¿no? Porque a veces encontrás líderes con una manipulación impresionante, ¿no? Sí, te manipulan a la persona. Sí. Y vos encontrás hasta la parte religiosa, ¿no? Gente que divide familias, hogares. Se hacen un desastre. Porque tienen una capacidad, es decir, claro. Tienen esa capacidad, ¿no? De convencimiento, ¿no? Claro. De ser audaces, de ser prácticas, ¿no? Si vos decís, che, pero yo quiero ser como esa persona, ¿no? Claro. Pero Autosuficiente, claro, ¿no? Independiente, ¿no? Es decir, tienen esa facilidad de palabra, de un montón de otras cosas, pero ¿cómo decís vos? ¿Cómo lo utilizan? Claro. ¿Cómo lo utilizamos? Claro, sí. Es en hacer el bien, digámoslo así, o en ser destructivos, ¿no? Ser destructivos. Como vos decís. Sí, destruir familia, destruir personas. Claro. El liderazgo es complejo, ¿no? Porque hay líderes, como dijimos, líderes positivos y líderes negativos. Claro. ¿Sí? Claro. Y el liderazgo es algo que tiene que ver con esto de que tenés esa posibilidad de generar dentro de un contexto cosas buenas como cosas malas. Y en todo ámbito, pues en el ámbito de trabajo, vos encontrás líderes muy malos en el ámbito de trabajo, donde vos encontrás, por ejemplo, un lugar donde están todos peleados. Decís, claro. ¿Pero qué onda? ¿Qué pasó, ¿no? Acá? Claro. Algo pasó, ¿no? Encontrás en lugares donde habita el miedo en los grupos, ¿no? Porque hay como un miedo que se impone. ¿No? Es verdad. Entonces vos encontrás que hay una manipulación, entonces todos tienen miedo, nadie le dice nada porque le tienen miedo, ¿no? Su reacción, ¿sí? Tal cual. Vos encontrás ese tipo de líderes, ¿no? Después gente que utiliza ciertas cosas en beneficio, ¿no? Claro. Que de alguna manera genera tiene cierta, podemos decir, cierta autoridad que genera ciertos beneficios para la persona. Entonces el liderazgo son liderazgos que de alguna manera tienen ambiciones, porque acá dice que es ambicioso, claro. Entonces, y después la manipulación, que la manipulación no es buena, ¿no? No es para nada. No. Esto de que es mi verdad y que tu verdad no existe. Sí. Además, ya cuando manipulás es porque estás haciendo en beneficio propio algo que va a afectar a la otra persona. Tal cual. Entonces, desde ya que la manipulación es muy compleja. Sí, la manipulación es destructiva. Es muy destructiva, sí, porque uno dice no manipulo para el bien. No. La manipulación es manipulación. Claro, entonces, es para beneficio propio. Claro, entonces vos encontrás dentro de esto que es una persona que puede ser líderes buenos, ¿no? Porque podemos destacar, pero a su vez también encontrás el líder que afecta a todo, ¿no? Que es destructivo, que es manipulador, que bajo eso tiene una intención que no es buena. Que no es buena, ¿sí? tal cual. Entonces, que es una persona de doble cara, tiene un montón de cosas, ¿no? Que encontrás dentro del liderazgo, que de alguna forma podemos ver que este temperamento es uno de los preponderantes, podemos decir, que son esas personas que tienen liderazgo, ¿no? Y como digo, hay líderes dictadores, hay líderes democráticos, hay líderes. Entonces, vos encontrás, ¿no? Este tipo de que, bueno, de alguna forma, esta persona, ¿no? Que lidera y que hay muchos, ¿no? Te encontrás muchísimos
¿sí? Y que han sido muy destructivos, ¿no? Destruyen Sí, sí. el ámbito de trabajo, destruyen, Sí. como decimos, El puede grupo ser que tiene el grupo que claro. tiene a cargo, la familia, La por ejemplo, familia, ¿no? sí, Por sí. ejemplo, esa autoridad donde la verdad es solamente Es la solamente verdad que que tiene esa dice, persona, ¿no? Entonces es bastante destructiva, ¿no? Cuando se usa mal, ¿sí? Sí. Pero si podemos decir, bueno, que este temperamento puede ser, por el contrario, puede ser efectivo, entonces vamos a encontrar que son personas que hacen avanzar a un grupo a que realmente A que puedan avanzar, lograr, claro, lograr cosas objetivos. Sí, sí. Porque podemos decir que si es un líder bueno, la empresa va hacia Hacia adelante, la adelante, iglesia va. va hacia adelante, si Claro, ahí de claro. alguna forma encontrás este Sí, tipo sí, de sí. cosas. Pero bueno, yo pienso que siempre en el ámbito del liderazgo es bastante complejo, ¿no? Sí, es muy complejo. Es Porque por complejo. lo general, ¿no? Es como que el líder, es difícil encontrar líderes. Bueno, casi siempre los líderes apuntan a el beneficio propio, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro, lo que uno puede ver, por ejemplo, en este caso, que por ejemplo, los líderes como a veces son muy autosuficientes, Claro, entonces es una de necesitan las por ahí, características. tienen buenas intenciones, Sí. pero el tema es el que no tengo las herramientas, ¿no? Claro, Para poder. también. Entonces a veces hay muchas cosas que hago inconscientemente, Claro, ¿no? que no lo sí, haces. que por ahí creo que están bien y que Y sí, y cree que la forma. claro, que es el la camino, forma, que es claro. el camino, ¿no? Entonces a veces tiene que ver por esto también, de que me siento que soy esa Claro, persona. que soy la persona. También pienso que, bueno, en el ámbito del liderazgo, ¿no? O podemos decir que también tiene que ver con el contexto. El contexto te pone en un lugar que a veces tenemos que Sí. sacarnos, salir un poco de esos ideales, Esos ¿no? ideales, claro. Porque vos fíjate que en este temperamento es una persona práctica, rápida, audaz. Claro, tiene es, esas características tiene que lo características definen. buenas, Sí, que sí. de alguna forma decir, entonces a veces idealiza a la gente, ¿no? Con este tema del liderazgo, ¿no? Vos fíjate, no sé si alguna vez escuchaste, bueno, no se hace nada hasta que no venga, Hasta que no viste, venga bueno, fulano de es tal. como que, viste, todo está en función Todo- de esa, sí, gira en el torno a esa motor de persona, todo de está, todo está que a ahí. veces, como digo, a veces No yo estaría tan mal, pero tampoco tan bueno, ¿no? no Si tan es bueno, excesivo. claro, un tanto la Claro. dependencia, La ¿no? dependencia Crear es una mala, dependencia, claro. porque también en este tema del liderazgo, te digo, porque yo me toca Sí, liderar, entonces por claro. eso puedo hablar. Sí, uno puede decir de que el tema puntual es que nadie es indispensable. Vos te das Nadie cuenta es que nadie, indispensable. ¿no? Que todo, Eso es verdad, ¿eh? ¿sí? Yo justo en una de las carreras que estudié, te modifica un poco, ¿no? Decir que el liderazgo era la tarea por la cual hemos sido. Sí. Entonces, viste, enfocarnos en la tarea más que en el- ser esa persona preponderante, esa Claro. persona, sino La que que tenemos todo- una tarea en común. Claro. Y entre todos. Entre todos, porque Tener en eso realidad en cuenta, porque es entre todos. es entre todos. El Sí, lo que líder, uno bueno, puede coordinar. Coordina, Y exactamente. esto de compensar con Claro, el otro, ¿no? claro, Che, claro. que es más práctico que decir vos debés hacer, ¿no? Claro, tal cual. ¿Se entiende? Porque está, por ejemplo, esta persona que está en un ámbito de liderazgo que siempre está con esto que debes hacer, siempre está Claro, dando siempre está dando directivos. directivos. ¿Sí? Es Cuando en ponerte a realidad, la par a veces también. A veces es ponerte a la par. claro, es cuestión de compensar compensar, también, ¿no? Es claro. decir, che, ¿qué te parece si todos Lo juntos? hacemos todos juntos, claro. Sí. Sí, sí. Entonces encontramos en este tipo de temperamento, que es un temperamento, podemos decir, bueno, ¿no? Pero también encontramos Tiene también sus debilidades. sus debilidades Sí, sí. y que las tienen también, ¿no? Porque Claro. encontramos a través de la historia líderes que han destruido naciones, llevado a la guerra, es Sí, decir, sí, líderes sí, que fueron totalmente Exacto, negativos. totalmente Sí. negativos, ¿no? Entonces, el ámbito, por eso digo que bueno, todo ámbito de liderazgo tiene que ver con un poco de poder prepararse, ¿no? Porque el ámbito
trabajar con un otro. Con un ¿no? otro, tal cual, ¿no? Creo que ahí está la clave también, ¿no? De pensar que trabajamos con un otro. Con un otro, Sí. con- que es diferente a mí. Que es diferente a mí. Que sí. piensa distinto. Sí. Y que por ahí yo puedo tener la capacidad de guiar, de hacer otras cosas, pero... Claro, pero es un otro. Es un otro. Es un otro. Tal y lo cual. que hago puede afectar, puede destruir. puede. Entonces, es un Tener tema. ¿no? ese cuidado, ¿no? Ese cuidado, sí. Sí. Ustedes fíjense que nosotros, uno dice, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de nuestro propio país, es como que, bueno, escucho al presidente y bueno, y es la palabra del presidente, Sí. ¿no? Es decir, lo que diga o lo que no diga es para nosotros es importante Es porque, bueno, está importante, liderando un claro, país. tal Sí, cual. es complejo lo que se deposita en ese líder, ¿no? Sí. Se deposita el que lo tiene que saber todo, el Claro. que tiene que tener la capacidad, Claro. el que es esa persona El que puede resolver que todo. puede resolver claro. todo. Entonces, no es tan así. no es tan así. No, Claro. no es tan así. Bueno, en este temperamento encontramos todo este tipo de podemos decir, de actividades, ¿no? Que tengan que ver con el liderazgo, ¿sí? Así que bueno, todo lo que nos están escuchando, que son líderes, Exacto. bueno, pensemos no también, ¿no? A veces el liderazgo a veces lo podemos, se puede utilizar para algo malo también. También, sí. De hecho, hubo muchos, Sí, ¿no? en la historia. En la historia sí. hubo muchos líderes que hicieron, Tal cual, causaron hasta en mucha el nombre de destrucción. Dios, Hasta usaron en el a nombre Dios, de Dios, usaron a es Dios verdad. como para de alguna manera basarse Sí. ciertas cosas que a veces Dios nunca estuvo, No, ¿no? tal Al contrario, cual. lo dejaron, le hicieron quedar mal, ¿no? Sí, a Dios, A Dios. como Y así, bueno, vamos a encontrar a través de la historia cantidades de muchísimas personas, ¿no? personas. Que lo llevan desde lo místico a un ambiente muy cerrado. Es decir, entonces, podemos decirle que de alguna forma pensarnos, ¿no? Que el liderazgo no. Claro, Salimos un poquito del tema, pero bueno. pero bueno, tiene que ver ¿cómo con que esto. tiene que ver con esto también? Tiene que ver con esto Sí, que sí. esta persona se tiene que amigar también, ¿no? Con estas debilidades, podemos decir, entre paréntesis, o que esto que me regula, y decir, bueno, tengo que trabajar en esto, ¿no? Tengo que trabajar, hay ¿no? que Porque y que se puede modificar, ¿no? se puede modificar. Y podés pasar a ser de un líder negativo a uno positivo, Exacto, ¿por qué no? sí, ¿por qué no? ¿No? Sí. De un dictador a un Claro, sí, democrático, ¿no? claro, esto tal que cual. es sola la palabra. Es- Es decir, uno lo ve que en estos ámbitos muchas veces hay líderes, ha habido un montón de dictadores, ¿no? Que fueron malísimos, Sí. ¿no? Malísimos, totalmente. Y la gente enseguecía con eso, Sí, ¿no? que han Con cometido genocidio, ¿no? Exacto. Así que Entonces, sí, bueno, que... sí. Bien, seguimos con el temperamento Seguimos. melancólico. ¿Cuál nos queda? Sí, el temperamento melancólico se caracteriza por un sistema nervioso débil, hecho que provoca que las personas con una predomina, elevada en este tipo de temperamento poseen una elevada sensibilidad, un Ajá. elevado nivel de actividad, de concentración, de atención, un bajo grado de flexibilidad ante los cambios. Además, las personas con un temperamento melancólico se caracterizan por ser introvertidas. Acá encontramos algo que no lo tienen los otros. Sí, Acá sí, nos sí, habla de hay una diferencias. persona tímida, por decirlo, Claro, sí. o podemos decir que una persona Le que cuesta está muy para expresarse, adentro, ¿no? Claro. Poco expresiva, perfeccionista, Mira. ¿sí? Pesimista, Opa. ¿sí? Celosa, ansiosa, poco sociable, desconfiada, excesivamente sensible emocionalmente, Mira. ¿sí? Propensa al sufrimiento. Su estado de ánimo normalmente es una triste profunda, ¿no? De una tristeza profunda, ¿sí? claro. Estable en el tiempo, le suelen dar mucha importancia a todo, creando preocupaciones, dificultades innecesarias, etcétera, ¿sí? Mira vos. Bueno, acá encontramos El otro melancólico. tipo de forma, ¿no? Que acá vamos a encontrar una palabra que no teníamos anterior, que es introvertida. ¿Sí? Una persona que es muy para adentro, Claro. ¿sí? Poco expresiva, pero a su vez también es perfeccionista Mira vos. y pesimista, ¿sí? Dice que el tema de esto de que de alguna manera
el tema de ser tímido, ¿no? Es un tema, ¿no? Porque es un tema, sí. todos hemos pasado por un proceso de timidez, por de ahí, timidez sí, y a veces no ha sido tan bueno, ¿no? No es bueno ser tímido, me parece. No ha sido tan bueno el poder expresar, ¿no? Decir, a veces nos cuesta expresarnos porque yo pienso que en este concepto también tiene que ver con que se piensa mucho que va a pensar el otro, ¿no? Claro, es precisamente creo que por eso no pueden expresar, ¿no? Lo que siento, pues estás pensando mucho en qué va a decir si yo digo tal cosa, si yo pienso tal cosa, qué va a decir mi familia, qué va, Claro, ¿no? Está claro. mucho esto también. Sí, es como muy hay como algo muy limitado en Claro, uno, la ¿no? persona Porque que no puede expresar. no puede expresar, ¿sí? Poco expresiva, perfeccionista, Claro. pesimista, ¿no? La palabra pesimista es complejo, ¿no? Porque es un poco esto de que uno ve siempre lo oscuro de todo. Lo oscuro de todo, claro. Sí, claro. y está como ese tema, justo estábamos hablando de este tema un poco en la iglesia, acerca del negativo, ¿no? Esa persona negativa, ¿no? Es tremendo el negativo, ¿no? Sí, porque ¿no? le cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo ver algo, luz en medio de todo. Siempre ve la oscuridad, ¿no? Siempre ve la oscuridad. Siempre está el punto en el Sí, que sí, que es difícil. Claro. Entonces, es un poco que en este temperamento encontramos esta característica, ¿sí? Claro. Que podemos decir que de alguna forma, bueno, nos habla de que es muy celosa, ansiosa, poco Claro. sociable, desconfiada, ¿sí? Existe toda una cuestión de la desconfianza, Sí. excesivamente sensible emocionalmente, propensa al sufrimiento. El estado de ánimo normalmente es una tristeza profunda. Fíjense que tenemos uno de los personajes, o uno podemos decir que hay gente que es así, ¿viste? ¿O no? Sí. Que es como triste. Es como triste. Como pan triste. Mirá, Sí. leíste mis pensamientos, justo digo, ¿lo nombro o no lo nombro? Sí, es como no pan tienen triste, ese temperamento, che, pero no tenés ánimo. Claro, ¿no? ¿viste? Es como que siempre, es como que querés acudir a esa persona y decirle, hay cosas para hacer, ¿no? Claro. Entonces, encontrás ese tipo que de alguna podemos, como dijimos, es algo innato que nacemos, ¿sí? Y que de alguna forma se puede ir modificando ciertas cosas. Porque yo pienso que, no sé si te pasa, pero las emociones van y vienen, ¿no? Sí. Y también la tristeza es parte, ¿no? Es parte de nuestra vida, ¿no? Era Sí, lo que decíamos hoy también, no podés estar un 100% alegre, pero tampoco podés estar un 90% triste. Claro, no ponerte al exceso. Claro, el exceso. Sí, porque acá cuando habla de pesimismo, ¿no? Es un poco... Es un poco como que todo el tiempo, claro, ¿no? Todo es como el tiempo, que siempre todo ves estás lo negativo. Sí, justamente decíamos que, bueno, las personas que son negativas a veces no se ven como negativas. No se ven como... Te dicen, tienen esa frase como dicen, no, pero yo tengo los pies sobre la tierra, Claro. Yo Soy racional. racional, Claro, la verdad vos no tenés los pies medio fantasiosos, Claro. entonces encontrás ese tipo de cosas. El tema es cuando es muy excesivo, porque no está mal tener los pies sobre la tierra. No está mal, Y tal cual. pero no hice los excesos, Claro. ¿no? En que no creo Todo en el nada, tiempo no creo en nada de que eso. bueno, que todos estamos, siempre Un poco, nos quieren claro. joder, siempre hay algo oscuro dentro de la siempre persona. pasa. Claro. Siempre Está todo muy oscuro, oscuro. ¿no? Es como que no ves otra cosa. No, y después, bueno, acá vemos algo que es complejo, que son los celos, ¿no? Sí, qué complejo, ¿no? Los celos es complejo, También ¿no? habla Una de persona ahí, ¿no? celosa. La autoestima baja, ¿no? Claro, También, porque sí, y esto que te quiero para mí nomás, Claro. es difícil. Es eso, difícil, ¿no? sí, es difícil. Es difícil, donde de alguna forma se va creando un ambiente complejo, ¿no? Totalmente. Para poder... pero yo, como digo, ¿no? Puede de alguna forma tener ciertas formas, ¿no? Tener este tipo de cosas, pero a su vez también poder ir modificando el carácter mismo, el ambiente, te va modificando, porque si vos tenés un ambiente, como decís vos, que es diferente, claro, ¿no? Que claro. te va a modificar. Te va a modificar. Sí, y Es como verdad. digo, no está mal tener, como digo, los pies sobre la tierra, ser una para persona nada.
está bueno, pero razonable, claro, pensante, ¿no? Medida, ¿no? Porque claro. acá nos habla de cosas buenas también, muy buenas que tiene, ¿no? Sí. Entonces encontramos de que hay como una estabilidad en la persona, Claro. no es apresurada como las Claro, otras, claro, ¿no? Es claro. más pensante, Ujú. cada decisión que toma lo lleva desde un lugar diferente. Claro, que, precisamente por ser como es, ¿no? Exacto, Claro. precisamente por tener este tipo de temperamento, ¿no? Pues, pero bueno, a su vez tiene esto de que se es poco expresiva, Claro. pesimista, celosa, ¿sí? Desconfiada, ¿no? Claro. Que un poco Tiene que ver con las emociones, es ¿no? emociones, Las sí, emociones sí, sí, internas sí. que tiene esta persona Claro. lo lleva a pensar y a ver todo de esta manera, ¿no? Claro, claro. Entonces Sí, a veces sí. es difícil, como digo, hoy en la actualidad tener una persona así es complejo, como va el país. Como verán, ¿no? El país Cómo verá es el país, ¿no? Es complicado. decir, entonces supongo que ve Todo muy oscuro, no muy hay oscuro, salida ¿no? ya. Es como que vos encontrás a la persona, como hay todo Claro. mal, como siempre, como hace Claro, 20, 30, claro. sé, como que hay un Es un discurso en esa discurso en esa persona persona. que no te da ni ganas a No, veces de no voy a hablar, hablar ¿no? porque es todo muy negativo. Muy Es negativo, verdad. así. Es verdad que uno se encuentra a veces con personas así y decís, "Oh, ¿qué hacemos acá? Claro, claro. Nos vemos otro día, Sí, chau, sí, chau". sí, sí. Sí, es así. Es una mezcla de cosas, ¿no? Que Sí. tiene en este caso este temperamento melancólico, ¿no? Claro. Y podemos decir de que aprendiendo a modificar ciertas cosas y a cambiar y a buscar la manera, ¿no? Es una persona muy pensante, muy Sí, muy capaz, muy capaz. ¿no? Que de alguna forma... Que puede tener Sí, vos grandes fíjate que cosas. muchos de los melancólicos han sido genios también, ¿no? Sí. Que han sido seres muy pensantes, muy que claro. de la tristeza, tristeza ¿no? saca. No han podido, por ejemplo, vos encontrás hombres que han escrito cosas que vos decís, han lidiado con la Claro, tristeza. con la tristeza. Y lo han puesto en palabras. Y han hecho ciertas cosas. Por ejemplo, el creador de la psicología social, que fue Christian sí, Rivier, sí. dice que él, una de las cosas que tenía era la tristeza, ¿no? La Mirá tristeza vos. que era algo que de alguna manera quería tratar de ver cómo trabajaba. Toda la vida trabajó con eso, ¿no? Claro, porque era lo que le afectaba. Que de alguna forma vos encontrás dentro de este temperamento seres muy pensantes. Muy pensantes, claro. Muy razonal, Sí, ¿no? sí. Que utilizándolo en lo bueno hacen Está- de que sí, crean ciencia, crean ¿no? Por ciencia, decirlo, ¿no? exactamente. Es decir, son esta gente que de alguna manera se ha destacado en muchos ámbitos Sí. que tienen que ver con estos genios que hemos tenido, ¿no? En la historia, ¿no? Sí, que vos sí. decís, no, pero triste, está solitario. Claro, pero Que hablaba cosas que nadie entendía, Claro, ¿viste? claro. ¿No? Vos encontrás todo este tipo es una forma de razonar en la vida también, sí, ¿no? sí, por eso Y decimos una que etapa como es la tristeza a veces en el ser humano, ¿no? tal cual. Sí, A sí. veces uno dice, bueno, ¿de qué me sirve la tristeza? Y no sí. sirve mucho, ¿no? Sí, que sirve Te también. sirve mucho, Sí. te sirve a veces... Aprendés, qué aprendés, sé yo. aprendés y Sí. es un momento en la vida que la reflexión es algo que está ahí, ¿no? Sí. En los momentos de Sí, te lleva a un análisis, ¿no? De análisis. la situación. Sí, sí, sí. Así que sí, es Creo muy que a veces la tristeza es algo que no la queremos tener, pero a veces es la inevitable que esté, ¿no? Es es- parte de la vida. Es parte de la vida y a veces la necesitamos porque a veces necesitamos Sí. pararnos en la vida En y la vida pensar, y tener, ¿no? sí, sí, porque eso también, al pasar un momento, un periodo de tristeza, es como que vos decís, bueno, acá me paro y me fijo qué está pasando, esto, lo otro, y muchas veces podés modificar, cambiar cosas. Se puede, exacto. Sí, sí, porque exacto. has pasado esa experiencia. Podés tener compasión por otros que sienten tristeza, ¿no? Sí, 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 es verdad. Porque vos la experimentaste, la viviste, entonces es como que te compadece la tristeza Tal de cual. otra persona Tal cual. y la podés ayudar. Tal cual. No, vos fíjate que uno plantea, ¿no? Que, como decimos, ¿no? Esto de conocerme y amigarme conmigo, Claro, también me hace también. ver que realmente esto que a veces decís, bueno, este pan triste que soy, vamos a Claro, suponer, ¿no? sí. Me ayuda,
Claro. ayuda a reflexionar muchas cosas, en otras cosas soy... Sí, sí. Sí, debemos amigarnos con nuestro Con nuestro temperamento, ¿no? Y temperamento, saber sí, de sí. que tenemos esto y que, bueno, podemos ir... Y que es posible modificar, ¿no? Claro, Siempre tener en podemos ir cuenta eso. modificando, aunque dice que es más estable, ¿no? Dice el temperamento es como más, como que nacemos Sí, con eso, nacemos entonces es como que algo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Sí. Y ya estamos de alguna manera con el último, que Ajá. es el temperamento flemántico, ¿no? Ajá. Se entiende por temperamento flemántico aquel que se basa en un sistema nervioso lento y equilibrado, que caracteriza a las personas por el hecho de poseer un nivel bajo de sensibilidad, una elevada actividad, concentración y atención con una baja flexibilidad ante los cambios. La persona con este tipo de temperamento se caracteriza por ser introvertida, tranquila, de Mira. equilibrio emocional, apática, calmada. Fíjense que acá Tiene encontramos otras- otras cualidades que no tenemos. Tienen las otras. Sí, serias, racionales, calculadora, analítica, capaces, fría, firme. Son Mirá vos. personas que casi nunca pierden la compostura, ni se enfadan con frecuencia. Que bueno es esto, Entiendo, ¿no? eso está buenísimo. Sí. Se toman su tiempo para decir, pudiendo llevar a tener dificultades en tomar decisiones. En otros, dice, las personas con este tipo de temperamento se acostumbran a ser personas de trato fácil, ¿no? Dice, de comparación con los otros temperamentos, por lo tanto también resulta ser el temperamento más agradable. Mira vos. O Así sea que bueno. si tuviéramos que elegir, Sí, podemos decir que esto sería lo más Apropiado, apropiado, ¿no? Flemántico, ¿no? Ajá. Podemos decir que, bueno, dijimos introvertida, tranquila, de equilibrio emocional. Fíjense Mirá, que acá, cuántas características claro, hay. da una característica muy importante que es el equilibrio emocional, Emocional. que es uno de los grandes problemas que tenemos todos. todos los seres humanos. Sí, sí. Tal cual, el equilibrio emocional, ¿no? Esto de una emoción me voy a la otra y de la Y otra de la me otra vuelvo a la no, otra no, y no. no salgo, Claro. ¿no? Pero acá encontramos de El que... equilibrio. Exacto, hay como un equilibrio, calmada, Mirá. ¿sí? ¿Sí? Podemos decir que es racional, ¿sí? Seria, ¿no? Tiene cualidades Tiene muy cualidades buenas. muy buenas. Sí, habla de que es muy calculadora, Claro. analiza, ¿no? Claro, Es muy claro, pensante, pensante. ¿no? Capaz, fría, firme. Son personas que casi nunca pierden la compostura, es decir, Mira, piensan antes de hablar. qué bueno. Vos eso. fíjate que esto Qué qué difícil, qué ¿no? difícil, qué difícil que es. Es difícil Qué pensar antes de hablar, pensar ¿no? antes de Uno hablar. dice Sí, pero y después dice, ¿qué dije, ¿Qué no? dije? ¿Qué Ahí dije? está. Actuamos como el colérico, ¿no? Como el primero que hemos hablado, el Sanguíneo. sanguíneo, ¿no? Que ni no pensamos lo que pensamos decimos, ¿no? sí, Pero tal en cual. este caso encontramos a Está bien este, equilibrado. claro, hay un análisis de las cosas, Claro. se piensa, ¿sí? Sí, sí. Y esto, como dijimos, de que tiene un equilibrio en sus emociones, es favorable. Es favorable, tal cual. Porque ese equilibrio es el que a veces queremos tener todo, ¿no? Esto de que queremos, no nos podemos sentir todo el tiempo alegres. No, es ¿no? imposible. Ni tampoco triste. Triste todo el tiempo. ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre equilibrio, esto, ¿no? claro. Entre la tristeza, entre El la alegría, entre el enfado, el enojo Claro, sí. y la ira, ¿no? Y la Es decir, ira. tenemos ciertas, de alguna manera nos vamos para cualquier Para, lado. sí, ¿no? de un extremo a otro. Nos enojamos y ya escuchás a esa está, persona que dice, claro, no, para sí, cruz, y yo le hice la cruz, Le ¿no? hice la cruz y ya está, ¿Es claro. así o no? Sí, sí. Nos pasa, ¿no? Entonces encontramos acá algo que está buenísimo, ¿no? En este temperamento, ¿no? La capacidad, sí, de tener un equilibrio en sus emociones, apática, calmada, serias. Entonces encontramos Claro, que eso, alguien que está... sí, que tiene cualidades muy buenas, Sí, sí, sí. ¿sí? Y esto de que, bueno, que son personas que, digamos, de alguna forma son capaces de cuidarse en lo que dicen, ¿no? Es Tal algo cual. que Qué complicado. importante eso, Sí, ¿no? sí. Más en estos tiempos que no se ve mucho eso. No.
Sí, sí, no sé, si vos tuvieras que decidir cuál de los... Y me quedaría bárbaro, te digo, me quedaría bárbaro, ¿no? Sí, pero bueno. Lo elegimos todo. Elegimos todo, pero bueno, en el caso, uno, por ejemplo, por eso digo que uno se tiene que amigar con lo que con es. Lo ¿no? que es, sí. Con lo que es. Sí. Y después ir modificando, ir cambiando. Claro, ir cambiando. Y cosas que lo uno puede, bueno, ¿no? Exacto. Que se puede modificar. Se puede modificar. Sí. Dar cuenta, ¿no? Decir, Sí. che, esto no La está verdad tan que bueno no de está tan mí. bueno, Bueno, vamos a ir cambiando un no, poco, modificando. Yo, por ejemplo, no sé, en la etapa te habrá pasado a vos también, como a muchos que nos están escuchando. no están Es decir, hoy, por ejemplo, en la actualidad con el tema de la juventud, ¿no? Sí. Es decir, yo decía, bueno, tengo dos opciones con mi hijo, o me vivo peleando, o me amigo con ellos y convivo y trato de generar una empatía con ellos y tratar de vivir bien, ¿no? Y entender un poco, ¿no? Que hay cosas que tienen que ver con otra generación. Con otra generación, tal cual. ¿No? Aceptarlo como Aceptarlo, ¿no? Porque también a nosotros también nos han hecho lo mismo, ¿no? Sí. A veces hemos pasado por lo mismo. Exacto, Claro. ¿viste? Y a veces no hemos sido aceptados, al Sí. contrario, nos hemos peleado y a veces te das cuenta que vos decís, el cueste, porque ¿para qué? son generaciones diferentes. Diferente, tratar de... Nacimos en otra generación. Y bueno, su música no es mi música, su cultura no es mi cultura, qué sé yo, pero ellos están bien de esa manera, ¿no? Claro, es lo que han elegido, ¿no? Claro, Escuchar, claro. decir. Entonces a veces tenemos una tendencia que tenemos una verdad absoluta y no es tal. No es tan así, ¿no? Sí. No es tan así. A veces tenemos que aprender, a veces nos perdemos tantas cosas por esas cosas, ¿no? por que creemos que cosas están bien que creemos que... y queremos modificar nosotros, ¿no? Claro, y vos te encontrás que, bueno, tenés esa opción. Cuando se te alejan, decís, che, pero ¿qué onda esto? ¿Qué pasó acá? Claro. ¿Qué onda, no? Claro. A veces tiene que ver con esto. Bueno, ya estamos terminando, Marga. Se nos hizo rapidísimo. Se nos hizo rapidísimo. Y bueno, y tenemos saludo para Sole. Saludo para Sole, para que hoy Sole. no puede estar. Y también para Lili, que siempre está firme. Y algunos que también nos acompañan. También saluditos para todos ellos. Y nuestro mensaje es que nos amiguemos con nuestro temperamento. Exactamente. Amiguemos, ¿no? Con los temperamentos y el carácter, aflojemos un poco, ¿no? Aflojemos un poco. Con todo lo que pasó, con todo lo que pasó ya es como un poco, que sí, hay que tratemos de vivir bien. darnos esa oportunidad. ¿no? Exacto, y de alguna forma tener esa posibilidad con la gente de estar mejor, lo mejor que podamos estar. Es así. Bueno, nos despedimos. Así que nos despedimos. Dios hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Bendiciones. Si te tengo a ti, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús.